Bueno, bienvenidos al tercer encuentro de esta materia, Ángeles y Hombre. Es la tercera clase, estamos realmente disfrutando todo esto. Hacía eco de una de las palabras que dijo recién Guillermo cuando oraba, de estar preparados, y estaba con esta escritura que dice en segunda de Timoteo 3, que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Todo lo que estamos estudiando y todo lo que estamos tomando desde la palabra tiene la inspiración de Dios, el respaldo de Dios, el Espíritu de Dios. Y esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, es para trabajar en el corazón, para corregir. Y dice al final de esta escritura, a fin de que el hombre de Dios, la persona, la mujer de Dios sea perfecta, seamos perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que estamos haciendo es capitalizar desde la palabra todo lo que necesitamos para que el Señor nos esté usando en lo que Él quiera usarnos. Así que les bendigo en esta noche. El cielo y la tierra pasará, pero todo lo que nosotros recibimos de la palabra del Señor no pasará jamás. Por eso es una bendición. Espero que estén disfrutando esta materia, haciendo un poco de repaso. La primera lección y la segunda básicamente está hablando de los ángeles en general. Como creación de Dios, hemos visto que los ángeles tienen alguna actividad y vuelvo a hacer énfasis. Me ha emocionado que los ángeles le dan gloria a Dios. Ellos están alabando, adorando, pero también están al servicio, totalmente al servicio, una predisposición al 100% para lo que el Dios o el Señor quiere usarles, pero también los ángeles cumplen las misiones y esas tres cosas realmente me han impactado. Ya para la clase 3 y 4 nosotros estamos hablando de un ángel o un arcángel que es llamado también Satanás, el enemigo de Dios, y hemos compartido algunos principios y algunos enunciados de la palabra de Dios que habla, lo describe acerca de quién es Satanás, cuál es su propósito, cómo obra, su limitación. Pero voy a pedir ahí, Laura, que estás con nosotros en la página 81, ya para dejar la parte de ángeles, la parte de Satanás y entrar en este tercer bloque donde vamos a hablar de esos ángeles caídos llamados demonios. Por eso hay que estar velando, hay que estar atentos. Esto es estar frente a la palabra de Dios y saber que esto no es solamente para estudiantes de teología. Esto es para todo aquel creyente, todo aquel que se ha comprometido con el Señor, que tiene una vida cristiana. Sabemos que hay un enemigo, terminamos el segundo bloque hablando de Satanás, pero también nos da una palabra de aliento. Dice de que nosotros somos hijos de Dios, que Dios nos dio autoridad, y tenemos un combate espiritual que si sabemos cómo funcionar, tenemos asegurada la victoria. Tenemos que saber que si servimos a Dios, siempre tendremos oposición al hacer su obra. Los métodos de Satanás serán inexplicables para nosotros, pero las huestes de maldad recurrirán a todo tipo de artimañas para hacernos retroceder y que dejemos de servir a Dios. Lo subrayo. El enemigo va a hacer todo lo posible para hacernos retroceder y para hacer que dejemos de servir a Dios. Cuando nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios, Satanás deberá huir porque no soporta la humillación, puesto que nunca quiso practicarla. Bienvenidos una vez más, pasamos a la página 85, lección 5. La lección 5, el título es Los demonios y su actividad. Y vamos a hablar de los demonios justamente, del origen, digamos, cómo surgen, su influencia y cómo nos atacan a nosotros los hijos de Dios. Muy bien, a ver, alguno que está ahí en la pantalla, dígame, ¿por qué si empezamos a hablar de los ángeles terminamos hablando de los demonios? ¿Cuál es la relación? A ver, ¿cómo aparecen los demonios si estamos hablando de Dios, los ángeles? Alguien que nos tire ahí una línea. ¿Cómo se entiende esto? Son ángeles caídos. Muy bien, muy bien. Fueron ángeles obedientes de los originales. Correcto. Perfecto. Bueno, ¿y los demonios a quién están sujetos? ¿A quién le obedecen?
¿Quién es el jefe? A Satanás. A Satanás. Muy bien. ¿Y Satanás qué es? ¿El dios malo, el dios negativo, el dios oscuro? ¿Quién es Satanás? ¿Cómo aparece en la historia? ¿Querubín? Muy bien, querubín. ¿Y? Querubín suena a algo bueno, ¿eh? Dice que el trono está rodeado con serafines, querubines, ángeles. Pero este es un querubín medio diferente, ¿o no? Ok, Karen dice, quiso ser igual a Dios. ¿Fue creado para la maldad o para lo bueno? Este querubín Lucifer. Para lo bueno. Ok. Era medio el elegido de Dios. Uno de los favoritos, por su belleza. ¿Cuál era el ministerio de este querubín? La alabanza. La alabanza. Muy bien, adorador. ¿Y en qué esfera habitaba? ¿Con qué se lo relaciona al ámbito de ministerio de este querubín Lucifer? Adorador. A la alabanza. Bien. Alrededor del trono de Dios. Bien. Ok, algunas características de las buenas de ese querubín. Que se acuerden. Estamos haciendo una integración, ¿cierto? Acá en casa también vale la pregunta, ¿eh? Que tengo las alumnas al lado. El más hermoso era. El más hermoso. Muy bien. Otra característica. Tenía gran poder. Bueno. Gran poder y autoridad para ejercer influencia sobre los demás ángeles. Correcto. Y como dijo Karen, hasta que en él se halló maldad. La maldad fue manijeada, diríamos en un mal español, a través del orgullo, quiso ser como Dios y ahí fue desterrado en tierra. Bien, estamos chicos en la página 86. Ese es un solo querubín entre los demonios, ese es Satanás. Los ángeles impíos cayeron cuando los sedujeron y siguieron a Satanás en su rebelión contra el trono de Dios. Entonces a estos ángeles caídos, el mismo evangelio, la palabra de Dios ya los está llamando directamente demonios. En algún momento dice el diablo y sus ángeles y directamente se los denomina el diablo y los demonios, que son ángeles caídos al servicio de Satanás. Probablemente el mismo pecado de Satanás fue el mismo pecado de aquellos ángeles, luego ángeles caídos, pecado del orgullo, y ellos fueron arrojados del cielo. Y ahí, segunda Pedro literalmente dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estos demonios fueron ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así como dijimos que el infierno no fue creado para la gente, sino como un elemento de juicio y castigo final para Satanás, de igual manera está reservado el infierno para estos demonios. Yo creo que tenemos algo muy lindo en estas notas que ustedes no deben perder, características de los demonios. Son seres creados, son espíritus incompletos, están al servicio de Satanás en una actitud de servicio. Como criaturas tienen personalidad completamente depravada, por supuesto. Tienen gran inteligencia, y esto me asusta lo que dice la palabra, que los demonios creen y tiemblan. O sea, que creen significa que conocen la palabra de Dios. Uno para creer tiene que conocer la palabra de Dios, y temblar es que tienen respeto. Pero leyendo el pasaje completo, dice que los demonios creen, tiemblan, pero la diferencia entre un hijo de Dios y un ángel fiel y esto es que ellos no se sujetan. Es terrible, porque estas características que son asociadas a los demonios pueden ser parte de esos creyentes, ya entre comillas, que creen, que tienen temor de Dios, pero que no se sujetan. Creyente que tiene problema de autoridad puede tener una semilla del mismo espíritu que operó en Satanás y los demonios,
de servir, de conocer, de creer, pero a la hora de ejecutar tienen algún tipo de problema con la autoridad. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con autoridad espiritual. Yo quiero que reflexionemos antes de pasar al próximo tema y anoten 2 Corintios 2:11. Estaba meditando en esto y el Señor puso en mi corazón 2 Corintios 2:11, y es una palabra de advertencia, a mí me gusta. Dice que no ignoramos sus maquinaciones. Díganme, a ver, si yo te digo, Mateo, que estás ahí disfrutando ese mate envidiable, si yo te digo una maquinación, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No hay que ser ni teólogo para decir, ¿qué es una maquinación? ¿Qué es la idea? Sí, y cada uno de ustedes. Michelle tengo acá al lado. ¿Qué es una maquinación? Como un pensamiento, una idea. Correcto. Pensamiento, una idea. Ay, yo había pensado en una computadora más que otra cosa. Michelle dijo, estaba pensando en una computadora. A ver, explícanos eso. Imaginación, algo que procesa y hace. ¡Impresionante! Algo que procesa y hace. Justamente lo de Mateo es maravilloso. Es pensamientos hilvanados. A mí me viene la palabra, perdón, lo mío no es tan espiritual como lo de ustedes, me viene la palabra máquina. Una máquina armada, viste que la máquina tiene como proceso hacer determinada función, una ayuda. En este caso la máquina es una máquina perversa para el mal, con un mal propósito. La palabra maquinación la podemos asociar también con arma forjada. Ahí el profeta decía, no habrá arma forjada que pueda prevalecer contra ti. Y que el Señor nos hable. Hay maquinaciones, hay cosas que el enemigo está organizando, que tiene que ver con una secuencia de pensamiento. Hay una maquinaria que el diablo la quiere poner en funcionamiento en nuestra contra, pero el Señor dice que Él tiene autoridad, que no habrá arma forjada que pueda prevalecer contra nosotros. ¿Saben qué encontré de la palabra maquinación? Que significa conspiración, complot, gente que se pone de acuerdo, espíritus que se ponen de acuerdo. Asociación ilícita, y también significa confabulación. La podemos leer así: no ignoramos sus estrategias de conspiración, de complot, las asociaciones ilícitas o confabulación, y el para qué es maravilloso. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Negativamente, la persona, el creyente, cualquiera de nosotros o de los que conocemos, si ignoramos las maquinaciones, si ignoramos de qué manera trabaja Satanás, probablemente Satanás sí va a sacar ventaja sobre nosotros. Hay muchas personas que no viven en victoria, que están erradas, personas que tienen miopía espiritual, que tienen falta de sabiduría, simplemente es porque Satanás les sacó ventajas, van atrás de él, están debajo de él. Pero la palabra nos dice que no debemos ignorar las maquinaciones. Y yo quiero que vos tomes como un homework, como una tarea, un deber personal, que vos te conozcas y que conozcas por qué lado Satanás siempre va a querer desanimarte, dejar que sirvas. ¿Cómo te gana las batallas Satanás? Lo tenés que saber vos. Porque en la manera, la maquinaria, la maquinación en contra de luz de parte de Satanás es diferente a la mía, a la de los demás. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintas debilidades. ¿Querés que te adelante, así como que abra mi corazón? ¿Cuál es una de las fallas que yo tengo siempre que estar cuidando de mí?
No te la voy a decir. No, sí te la voy a decir. ¿Sabés? Una de las cosas es no esas tentaciones frontales. Muchas veces es que me vaya bien. No sé si a vos te pasa. Cuando a uno le va bien, viste que estás bendecido, prosperado y en victoria, que está todo tranquilo, que estás prosperado. Para mí es un área que tengo que cuidarme. Porque cuando me va bien o nos va bien, hay una tendencia, no te digo al abandono, pero sí a bajar el compromiso. ¿Cuándo oramos más? Cuando nosotros tenemos una situación de aprieto, de temor, estamos como al límite de algo. ¿No te pasa a vos? Que a veces orás más, buscás al Señor en la necesidad. Bueno, en mi caso, probablemente una maquinación del enemigo en mi vida me venga en los momentos donde yo siento que estoy bien. Entonces tengo que velar por mí, tengo que cuidar para que Satanás no me gane la partida. Eso es así. Y podríamos hablar cada uno de nuestras cosas. ¿Sí? Pasamos al tema 2. Lo cierto es que los demonios van a querer trabajar de parte de Satanás para hacernos mal a nosotros. Muy bien, vamos al tema 2, la influencia demoníaca, donde dice que tenemos que delimitar la esfera de influencia. O sea, Satanás tiene poder, tiene autoridad, está bajo la autoridad de Dios. Y los demonios también. Ellos no pueden forzar la voluntad de Dios, ni la de los verdaderos creyentes. Dios nos ha dado autoridad. Y como vamos a ver, podemos estar con opresión, podemos estar tentados, pero la autoridad la tenemos nosotros en el nombre del Señor. No es para tener miedo, al contrario, hay que tomar esa autoridad que el Señor nos ha conferido. Somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor. No obstante, los demonios pueden usar astucia, engaños, para arruinar la vida de los hijos de Dios, pero no pueden obligar a ningún creyente a obedecer a sus planes. Hay un principio que hemos hablado el bloque anterior, la semana pasada, y es que Dios en la tierra, como seres humanos, nos dio autoridad. Allá en el primer capítulo de Génesis decía que el ser humano, Dios le dio la autoridad para sojuzgar, gobernar, para reinar, y que cada vez que Satanás entra en la escena, no es porque pide permiso, es porque el ser humano, nosotros le damos autorización, le damos permiso. Se puede vivir agradando a Dios, pero cuando nosotros caemos en una tentación, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Satanás, Él usa la autorización que nosotros le vamos dando. Entonces, cuando Satanás quiere operar, yo no tengo que darle permiso. Por eso Santiago dice, no le den lugar al diablo. Y esto es así. Si Satanás va a hacer algo es porque yo le estoy dando permiso. Muy bien. Ahí abajo habla una palabra que se llama la opresión. La opresión, anoten, no es posesión. La posesión, así como cuando alguien ocupa una casa ilegalmente, el ocupa hace posesión ilegal. Pero la opresión es una influencia externa. Y uno de los principios que vamos a ver nosotros es que nosotros somos del Señor, pero no estamos libres de opresión, que es un verdadero problema a veces entre nosotros los hijos de Dios. Nos puede afligir el enemigo, nos puede buscar. El Salmo 91 dice, vendrán a tu lado 10.000 y 10.000. O sea, va a venir, se va a querer acercar. Piensen, chicos, cuando Jesús estaba ahí en la tentación del desierto, Satanás vino a hablar, vino a intimar, vino a mentir, vino a adular, vino a querer pactar. O sea, el enemigo va a querer relacionarse con nosotros. Viene a hablar. Sus demonios están trabajando alrededor nuestro para que él logre ocupación. Entonces, la opresión tiene como resultado alejarnos de la verdad de Dios y de la vida que Dios nos da.
¿Saben qué significa opresión? Anoten. Significa tiranía. Tiranía es que hay un déspota que quiere gobernar. Opresión es tiranía. Opresión es esclavitud. O sea, volver a hacernos súbditos bajo su gobierno. Opresión es sometimiento. Opresión es sujeción o atadura. Y por último, opresión implica pérdida de libertad. Cada vez que el enemigo nos quiera tentar, que quiera pactar, que quiera recibir nuestro permiso, nuestro derecho a operar, él quiere gobernar nuevamente nuestras vidas. Por eso, ya que estamos, les digo otro principio espiritual. Esta semana estuve con un grupo de creyentes de otra ciudad y me decían que muchas veces las personas que han conocido al Señor hoy dan vergüenza con su testimonio. Gente que fueron profetas, adoradores, maestros de la palabra. Hoy muchas de esas personas están en ocultismo, muchas de esas personas están con realmente una imagen deplorable espiritual en sus vidas. ¿Qué pasó? Un principio espiritual. Dice el Señor que si alguno no llena la casa con su presencia, cuando el enemigo ve que la casa está barrida, que está limpia, que no está llena de Dios, vuelve a hacer ocupación. Y literalmente dice que el enemigo manda 7 espíritus peores y el postrer estado de la persona es peor que el primero. O sea, esto de no darle lugar al diablo es un mensaje para nosotros. El enemigo va a venir a oprimir, va a ejecutar una estrategia alrededor nuestra porque quiere volver a ocupar el lugar que él perdió cuando nosotros recibimos a Cristo. Por eso, y estoy en la página 89, si reconocemos que la influencia tiene base en nuestra naturaleza carnal, donde Satanás quiere gobernar, y que siempre será blanco de los demonios, rindámonos de todo corazón a Dios, impidiendo así el obrar a Satanás, no dándole puerta de acceso a nuestra vida, para que se imponga en nuestras oraciones y paralice nuestra relación con Dios. Y esta frase, yo tengo 5 pasos de advertencia, donde dice: reconozcamos nuestro pecado, humillémonos o humillemos nuestra vieja naturaleza, pidamos la limpieza de la sangre de Cristo y recibamos abundancia de la gracia de Dios, desarmando así todos los frentes de Satanás. Yo puse 5 pasos, 5 palabras. Número 1, reconocer nuestro pecado. No lo oculto, no lo guardo, no lo escondo, lo reconozco. Número 2, humillarse. No dar al orgullo y a mi pecado rienda suelta, sino humillo mi vieja naturaleza. Número 3, perdón. Pidamos la limpieza por medio de la sangre de Cristo. Reconocer, humillarse, perdón. La 4, recibir la abundante gracia de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, esa voz que te dice el Señor: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. No convivimos con el pecado. Y por último, desarmar todos los frentes de Satanás. Les recuerdo Apocalipsis 12:10, ahí estaba el acusador de los hermanos, de noche y de día, pero después dice: ellos le han vencido con la sangre del Cordero. ¿Bien? Muy bien. Tema 3, acá se complica un poco. Tema 3. Hasta aquí hemos visto quiénes son los demonios que están al servicio de Satanás, cuál es la tarea de ellos, qué es lo que quieren lograr en nuestras vidas, sobre todo alejarnos del Señor. Pero acá en el tema 3 no estamos hablando de opresión, estamos hablando de posesión.
Ya no está afuera como león rugiente buscando a quien devorar. Ya entró a la casa, ya se le dio permiso, encontró una puerta abierta, autorización espiritual y ahora hay posesión demoníaca. Por eso debemos tener en cuenta que para que los demonios entren y posean un cuerpo humano, debe existir un clima de pecado y maldad que la persona cede voluntariamente. Eso da libre entrada a los demonios. Voy a parar acá. Por favor, si hay preguntas, si hay inquietudes, bienvenida. El Hijo de Dios es de Dios. El Hijo de Dios es de Dios. Y casualmente ayer estaba hablando con unas personas acerca de la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Y no tenemos que tener miedo. Tenemos autoridad en el nombre del Señor. Dice, Primera de Juan, capítulo 5, versos 18 y 19. Para que no tengan miedo de la posesión demoníaca. Somos de Dios, sin temor. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿naciste de Dios? ¿Recibiste a Cristo? ¿Vino la nueva naturaleza, nuevo nacimiento? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sí pecamos, pero no lo practico. No es una práctica habitual. Cuando peco, me entristezco, hago los 5 pasos que hemos descrito recién. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No practico el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, vos y yo, Dios le guarda. Dios le guarda. Festejemos sin miedo. Lo que tenemos que preocuparnos es haber nacido de nuevo, entregarle nuestra vida a Cristo, vivir para el Señor, rechazar el pecado. Los que han nacido de nuevo, los que fueron engendrados por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Es una frase maravillosa, antipánico, antitemor. Dios, el Dios, tu Dios, te guarda y el maligno no te toca, a pesar que sabemos que el mundo está bajo el poder del maligno. Somos de Dios. Somos de Dios. La única manera que Satanás puede entrar en una persona es porque se le dé permiso y haya un clima de pecado donde la persona voluntariamente está cediendo. Y yo quiero que por un momento te alejes del apunte y te voy a abrir mi corazón pastoral acerca de algunas situaciones que se dieron. Y por favor, si tenés alguna pregunta, por favor, hacémelo saber, poné tu mano, porque va a ser interesante. Tengo 2 ejemplos para compartirte. Ejemplo número 1. Yo le puse como título para acordarme, adulterio. ¿Qué significa adulterio? Es un pacto sexual, una práctica sexual con gente que han roto el pacto con alguien. Adulterio. Te cuento con nombre NN, no viene al caso ningún tipo de nombre personal. Hace muchos años viene a la consejería pastoral con Andrea, una muchacha muy querida, amorosa, con una familia tipo, con su marido, con 2 hijos, con un buen pasar, pero ella pide consejería pastoral. En la consejería pastoral abre su corazón. De más está decirle que la consejería pastoral es anónima, es secreto de sumario, por eso no tiene al caso ningún tipo de nombre y referencia, pero genéricamente nos viene bien este ejemplo de allá atrás. Esta persona nos dice que ha tenido relaciones sexuales, le ha fallado a su marido, ha tenido una relación sexual con un compañero de trabajo. ¿Sí? Ella viene a pedir perdón al Señor, se siente horrible,
Entonces, bueno, ella quiere volver a la restauración. Nosotros los pastores estamos para acompañar en la consejería. ¿Mm? Muy bien. El tema es este. Nosotros la llevamos al Señor. Tiene que haber arrepentimiento. Ahí Hechos capítulo 3, verso 19 dice que para que vuelvan los tiempos de refrigerio tiene que haber arrepentimiento y conversión. Entonces el arrepentimiento, como también lo dice Isaías 55, es fundamental para la restauración. Entonces la llevamos a el arrepentimiento. ¿Estás arrepentida? ¿No lo querés hacer más? Pedirle perdón al Señor. Segundo, hay que renunciar al espíritu que le diste lugar, porque cuando hay práctica de pecado o un ambiente de pecado, Satanás tiene permiso legal para operar, porque el pecado es su ambiente y es su práctica. ¿Están conmigo por ahí? O sea, cuando no confesamos el pecado, vivimos en el pecado, nosotros estamos abriendo un clima de pecado. Entonces, a ella la llevamos al arrepentimiento, a la confesión, pero cuando ella, miren qué curioso, empezó a orar, en un momento no pudo orar. Cuando le decíamos pedile perdón al Señor, se le frizó, se le quedó paralizada su boca, no pudo orar. Y tomamos autoridad y con Andrea en el nombre del Señor porque identificamos que ese permiso legal había hecho que Satanás pueda tener autoridad sobre ella, sobre su voluntad, y ella no podía renunciar al espíritu que le dio lugar. Ahí fue que con Andrea tomamos autoridad sobre el diablo, reprendimos, atamos, hubo un acto de liberación, sin ninguna manifestación física extraordinaria ni rara, pero en el momento que nosotros reprendimos y tomamos la autoridad que ella perdió, ella pudo confesar, pudo renunciar y fue libre para la gloria del Señor. La confesión me lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento me tiene que llevar a la renuncia. Y la renuncia me hace libre en el nombre del Señor. Y usted dice, ¿por qué tiene que ver lo sexual con lo demoníaco? Les debo el versículo, pero se los voy a poder dar, acerca de que la relación sexual también es un vínculo de conexión espiritual. Por eso San Pablo decía, no tengan relaciones, y ahí en particular decía con una ramera, con una prostituta, porque dice que no solamente tendrían una relación carnal, sino también una relación espiritual. Una sola carne, un solo espíritu será con ella. Por eso cuando el Señor está estableciendo el matrimonio, dice también, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, muchas veces lo que tiene que ver con el ámbito sexual no es un ámbito aisladamente carnal, sino que la relación sexual, lo sexual, también es un ámbito espiritual. Por eso el Señor pone ahí arriba el matrimonio. Por eso matrimonio viene de matriz, que tiene que ver con la capacidad de poder procrear y extender la vida. Es tan fuerte la sexualidad para Dios que la relación sexual se convierte en una relación espiritual. Por eso esta mujer, cuando abrió una puerta a Satanás, desde el pecado sexual, se creó en ella una muralla espiritual y tuvo que ser ministrada, porque cuando Satanás tiene lugar y ocupación, ejerce gobierno. ¿Sí? Caso número 2. Caso número 2 no está en el apunte, es de nuestra cosecha. Ni siquiera era pastor. Nosotros cuando teníamos el grupo de jóvenes, teníamos nuestro antiguo lugar con bancos de madera que ustedes se acordarán, sobre todo Mateo, Karen, y bueno, muchos de ustedes conocieron esos bancos largos que entraban 5 o 6 personas. Muy bien, reunión de jóvenes, estábamos adorando al Señor, de pronto una muchacha del grupo, unos 14 años, 15 años tendría,
comenzó con una fuerza extraordinaria a revolear los bancos, se armó una hecatombe, fue una cosa terrible, así que quien nos estaba liderando en esa oportunidad tomó esa autoridad espiritual, y entonces, ¿qué pasó con todo eso? Fue ministrada, fue liberada, ¿sí? Al rato la chica quedó relajada, pero le hicimos la pregunta, porque cada vez que Satanás está actuando como gobierno, como ocupación, hubo una puerta abierta. Siempre hay una puerta abierta. Y le preguntamos, ¿cuál fue tu pecado? ¿Cuál fue tu equivocación? ¿Sabe qué nos dijo? Es que anoche me quedé hasta la madrugada mirando la película El Exorcista. Es para ustedes lo mismo que no sé cuál de todas las películas de terror, alguna película de Chucky o no sé qué otra de ese tipo de calaña de películas, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido de esto? Que a través de nuestros sentidos nosotros podemos abrirle campo en nuestro corazón al enemigo y le damos lugar. Hay personas que van a la iglesia y que su divertimento es mirar películas de terror. Es una práctica común. Hemos hablado mucho de la fuente. Ustedes saben más que yo. Hay juegos que tienen que ver con los juegos virtuales y demás, que son netamente demoníacos. Hay juegos inocentes entre comillas, como el juego de la copa o la tabla Ouija, donde es ese divertimiento donde la copa famosa o distintos elementos se mueven solos. ¿Quién los mueve? Hay un permiso, hay una actividad, está diseñado eso para darle lugar al enemigo. Y los demonios están trabajando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los ambientes donde Satanás está empezando a abrir campo para entrar y tomar posesión. Cuidado con la música. Hay bandas, hay compositores, son satanistas dedicados a promulgar el espíritu de Satanás, las ideas de Satanás, y hoy también existe la iglesia satánica que desgraciadamente está formada, y lo hicieron casi sin querer, pero formada por gente que fueron hijos de pastores, consagrados y siervos de Dios. Así que esto de la posesión tiene que ver con la autoridad de Dios, el cuidado de Dios, pero con nuestro permiso, de una manera tácita, o creando un ambiente de pecado, un ambiente nocivo, donde Satanás comienza a tomar lugar. Y aquí me detengo por un momento. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, yo. O sea, voluntariamente yo le abro la puerta al enemigo, ¿no? ¿Y de quién es la culpa? ¿Del diablo o de la persona que cometió adulterio? O sea, yo hasta último momento yo puedo decidir no hacer el acto, ¿o no? Ok. ¿Me escuchó algo? Sí, te escucho totalmente. Se van hilvanando los temas y saben que yo no quiero hacerla larga porque las explicaciones se van ahí. Pero justamente hemos enseñado acerca de la tentación. La tentación tiene varias etapas, ¿sí? Nadie cae en pecado. La caída no es abrupta, sino que en el tema de la tentación viene la advertencia. Por eso la palabra dice huid. Es el mismo ejemplo de José. José fue tentado, ¿sí? Pero él huyó. Siempre hay señales previas. Ahora, Satanás propone, Satanás tienta, pero soy yo el que no corto el proceso, la ruta de pecado, y finalmente dice la palabra, el pecado es consumado. Nunca el pecado es abrupto. La tentación tiene distintos momentos. Viene la advertencia, viene lo que propongo en mi corazón y obviamente el proceso que no se cortó, después dice la palabra que finalmente el acto da a luz el pecado. Y ahí viene el proceso de la tentación. Satanás siempre tienta, siempre está proponiendo, pero soy yo el que finalmente soy responsable donde yo caigo en la tentación. Por eso Jesús dijo en el Padre Nuestro,
no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Yo tengo una pregunta con esto de la posesión. A ver, podría preguntar. En realidad es como la inquietud generacional, ¿no? Cómo se ve por ahí en generaciones o en familias, más que nada por ahí con los chicos que son más chicos. Yo creo que esto por ahí puede ser cierto, por eso es la pregunta. No sé cuán verdadero puede ser que como un espíritu demoníaco pase transgeneracional, digamos. Sí. Más que nada por ahí en los chicos, que uno puede decir como, bueno, alguien tan puro, tan ingenuo, ¿no? Chicos chiquititos, que o sea, a mí me pasa por ahí que conozco, que me los quedo mirando porque digo, hay algo más, que seguramente si uno indaga en los padres o en las familias, ha habido alguna especie de ocultismo, o bueno, de atadura seguramente. Bien, espero que me escuchen. Mira, casualmente estaba viendo en estos cuatro puntos que tenemos. De paso los repasamos y avanzamos y respondo a lo tuyo. Cambio en la apariencia física. La persona poseída puede tener una imagen demacrada, una imagen realmente, ver una persona poseída que le hemos visto, es una imagen de un endemoniado, no es una persona relajada y en un estado de equilibrio. Justamente hay un cambio en la apariencia física. En alguna oportunidad, cuando estuvimos bajo el pastorado de mi papá, hemos visto que hay distintos espíritus y un muchacho se arrastraba por el piso como una serpiente, literalmente su movimiento era de una serpiente. También cambios de personalidad. Cambio de personalidad, puede ser una persona introvertida que termina siendo una persona envalentonada, agresiva. Lógicamente es una persona poseída donde pierde el control personal aún de su vida emocional. Conocimos un muchacho que fue liberado en el campo hace muchos años, donde él, y es horrible lo que voy a decir, pero literalmente veía los demonios en sus dedos y literalmente él se cortó alguna falange, por decirlo finamente, de una cosa totalmente atroz, de una persona perdiendo el sentido común, aún dañando su propio cuerpo. Adquieren un conocimiento especial. Si están conmigo, háganme una seña. ¿Me están escuchando? Ok. Adquieren un conocimiento especial. Se lo explico con el caso número 3 o número 4. Viviendo en la ciudad de Tucumán, tuvimos una presencia demoníaca de una persona, ¿sí? Entonces estábamos en la casa, viene el pastor de la familia, yo estaba acompañando, y resulta que el padre de familia, el padre de la casa, que era un creyente, entre comillas, o sea, yo no sé si se estaba congregando, si estaba consagrado al Señor, pero era una persona que conocía al Señor de toda la vida. Cuando su hija está poseída por el demonio, entonces él comienza a reprender al diablo. Este creyente, entre comillas, empieza a reprender al diablo. Y la muchacha lo mira a él y le empieza a decir todo lo que él era. Y el diablo, Satanás, le decía, ¿qué me venís a orar vos a mí si vos andás en pecado, si sos esto, si esto y esto? La historia terminó así, el pastor tomó autoridad y la chica fue liberada. Pero el padre, ¿sabes qué hizo? Se pegó media vuelta avergonzado y se metió en la casa. O sea, cuando Satanás está poseyendo a la persona, Satanás tiene conocimiento. El endemoniado gadareno de Gádara, cuando fue confrontado por Jesús, él habló de parte, o el demonio a través de él, diciendo, Jesús, tú has venido a destruirnos. Sabía quién era Jesús.
El diablo sabe quiénes somos nosotros, por eso muchas veces el poseído tiene un conocimiento especial. Muy gráfico el caso, ¿no es cierto? Y acá viene el último, por lo menos que tengo en esta página, y me acuerdo lo que me dijo Luz, que no me olvido. Pérdida del juicio moral. Hay personas que se han entregado a Satanás, muchas veces practican distintos tipos de pecado que atente contra Dios. Hay personas que están consagrados a una virgen, o están consagrados a algún demonio. Por ejemplo, los narcos tienen su deidad, tienen su creencia, hacen pactos satánicos de prosperidad, de éxito. A veces, como dice acá, gente que ha pactado y practica la prostitución, todo lo que atente a la imagen de Dios en el hombre. Son depravados. Muchas veces todo lo que hacen está guiado y comandado por el mismo Satanás. Hay muchas personas que han confesado que cuando hacían ilícitos, asaltos, homicidios, ellos sabían que había una mente superior que los estaba guiando y les daba sabiduría para cómo hacer lo que ellos estaban haciendo. Y acá te voy a decir, Luz, tu ejemplo. Conocimos una muchacha en los años donde yo me dedicaba más a la música, no era pastor, pero estábamos acá en la costa por Santa Teresita, San Clemente, en esa área, y había una muchachita que tenía una posesión demoníaca, una muchacha muy jovencita, una rubiecita. Y su abuela, atención con este ejemplo, hacía rituales, era una bruja, era una persona que practicaba el ocultismo, y la abuela había consagrado a esta nieta para servir a través de la prostitución. O sea, lo que decías, Luz, acerca de muchas veces hijos, nietos o aquellos que están bajo la influencia, son justamente maldecidos, son marcados espiritualmente por la influencia, puertas abiertas de aquellos que son la autoridad. Por eso hoy que somos padres tenemos que cuidar a nuestros hijos. Nosotros somos los responsables. Somos los responsables de nuestra casa, como dije en la clase anterior. Hay que limpiar la casa, objetos raros hay que tirarlos, objetos dudosos tirarlos. A veces son ataduras a través de los afectos. Tenés que tirar un regalito que te dio tu abuela, pero te maldijo, tíralo. Dice la palabra que debemos amar más al Señor que a padre, madre, hermano, casa, esto y lo demás. Satanás usa los afectos. Crea ataduras a través de esas cosas que nos cuesta cortar en nuestra vida. Hay gente que no debe entrar jamás a tu casa. Preferible que seas un maleducado o maleducada, pero es bíblico. Dice, quien no trae tu misma doctrina, no le digas bienvenido. Cuidado con esto. Influencias. Y hay muchas personas encubiertamente que son personas que se camuflan a veces en nuestra vida o en la vida de la iglesia y que son verdaderamente enviados de Satanás para perturbar. Hace un tiempo atrás el Señor me dio una palabra acerca de que el Señor estaba desbaratando un trabajo de personas alrededor mío como pastor, y decía esta persona, esta profeta, aún han entrado en la iglesia para hacer trabajo demoníaco. Nosotros necesitamos, chicos, chicas, los dones del Espíritu Santo. No ignoramos las maquinaciones. Necesitamos que nuestros porteros no sepan dar solamente una buena bienvenida, sino que tengan discernimiento de espíritu. No hay ningún ministerio en el cuerpo de Cristo que tiene que ser inocente. Somos jóvenes o son jóvenes, pero ustedes no pueden ser inocentes, no pueden ser ingenuos en la vida espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Termina el tema 3 diciendo, es posible realizar estas conclusiones. Número 1,
tomar autoridad en el nombre de Jesús. 2. La liberación es una señal de que Dios respalda la predicación del Evangelio. Tiene que haber expulsión de demonios. Dice San Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Número 3. El poder depende del nombre de Jesús. Es con el respaldo de Jesús, con la autoridad de Jesús. Y número 4. El Espíritu Santo nos dará discernimiento espíritu para desenmascarar a los demonios. Yo tengo una pregunta. Ok. ¿Cualquier hijo de Dios tiene autoridad para echar demonios o solamente algunas personas particulares que tienen algún don? La autoridad que el Señor nos dio, muy buena pregunta, Erika, es para los hijos de Dios. Nunca dice los pastores tienen que echar fuera demonios. Lo que pasa que este es un gran tema que tiene que ver con la autoridad espiritual. La autoridad la tiene el Padre, entregada al Hijo, ministrada por el Espíritu Santo y entregada a la Iglesia. Efesios capítulo 2. Y cuando nosotros ejercemos autoridad es porque tenemos la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y nosotros somos la Iglesia del Señor. Por eso la autoridad es delegada, nunca la tomamos nosotros. Si vos no estás en conexión con la Iglesia, en autoridad de Dios a la Iglesia, vos no tenés autoridad siendo un miembro independiente. Si es presencial o virtual, es una modalidad hoy, pero en la comunión vos tenés que estar sujeto a tu pastor, sujeto a la Iglesia, y tenés la autoridad de Dios como creyente. Cualquier creyente tiene la autoridad de Dios para reprender los demonios. ¿Sabés cuál es el tema, Erika? Que muchas veces terminan siendo los pastores los que ejercen la autoridad porque el creyente no vive en la autoridad de Dios. Y si no tenés la autoridad de Dios, ni reprendas al diablo porque como le pasó a este señor, vas a pasar vergüenza, o a los hijos de Seba, que el demonio los hizo pedazos, los mató a palo. Salieron todos rotos. Entonces, no es reservado solo a los pastores. El tema es, vivamos en la autoridad de Dios, porque si no acudís al pastor, y los pastores, tenemos que cuidar nuestra santidad todo el día, tenemos que estar en oración, tenemos que estar predispuestos. Acá se me manifestó el perro. El diablo está enojado, hermano. Pero el tema es este, Erika. Todos tenemos la autoridad de Dios, pero tenemos que vivir en consagración, bajo la autoridad de Dios, rechazando el pecado, teniendo una vida ordenada, y el Señor va a respaldar esa vida. Sí, buenísimo. Se entendió, gracias. O sea que todos tenemos que vivir como pastores, che. Todos tenemos dones, todos tenemos autoridad, pero no podemos actuar independientemente. Fíjense que hay algo que es una palabra que define la autoridad. Satanás tenía que estar sujeto, Lucifer, al Padre. Cuando no estuvo sujeto, perdió la autoridad. Cuando el hombre tenía que estar sujeto a Dios y se sujetó a Satanás, perdió la autoridad de Dios. Cuando la iglesia está divorciada del Señor, pierde la autoridad. La iglesia no es programas, no es templo. La iglesia es mucho más. Es un cuerpo ligado al Señor. Los pastores sujetos al príncipe de los pastores. No hay pastores sueltos. Tienen que ser pastores conectados al cuerpo de Cristo. El miembro conectado al cuerpo de Cristo, los ministerios con el respaldo del cuerpo de Cristo, y cuando en su nombre nosotros ministramos, tenemos todo el respaldo de Dios para que el diablo se sujete. Tema 4. Subrayé mundo o cosmos. Por favor, léanlo, medítenlo. Página 94. Es tan claro esto, que el cosmos, el ambiente donde trabaja Satanás,
Un proyecto que responde a una sociedad separada de Dios, que incluye gobiernos, conflictos armados, guerrillas, celos, educación, cultura, religiones, crisis morales, libertinaje sexual, hambruna, desasosiego en general en todos los órdenes. Y Satanás va a imponer su gobierno en esta sociedad separada de Dios, pero va a tratar de exaltar el ego humano. Por eso yo puse la palabra humanismo, teñido con doctrinas del New Age. El humanismo es el gobierno del hombre, independencia de Dios, hacer la propia espiritualidad y su propia filosofía de vida. El humanismo hoy representa al gobierno de Satanás en la tierra para nosotros llamado mundo. Por eso en un momento dice, ¿qué comunión tiene Dios con el diablo, las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión podemos tener nosotros con el mundo si somos con parámetros totalmente diferentes, gobierno diferente, autoridad diferente? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Hablamos que en ciertas cosas vamos a poder negociar o vamos a poder compartir, cada vez menos, ¿no? Pero en un momento vas a tener que definirte, el mundo te va a tener que definir. Primera de Juan 2:13. Hay 3 puntos importantes. Número 1 dice, les escribo a ustedes, Padre, porque conocen a Dios. Primera Juan 2:13 dice, les escribo a ustedes, Padre, porque conocen al que es desde el principio. Primera línea generacional. Segunda dice, les escribo a ustedes, porque han vencido al mundo. Significa que la segunda generación de los jóvenes, los hijos, no dejan que lo recibido por los padres, la fe, la doctrina, sea reemplazada por el sistema del mundo. Al padre le dice, conocen a Dios. A los jóvenes le dicen, vencen al mundo porque ustedes continúan lo que han recibido, al Dios que les han enseñado sus padres. Y número 3 remata diciendo, los hijos conocen al Padre. ¿Qué está diciendo? Todos los hijos de Dios tienen un pacto con el Padre. Y a ustedes que son jóvenes y que les gusta el cine, las películas y todo lo demás, les comparto 2 títulos de película. Una de ellas no se consigue en Argentina. Se llama La Isla. La Isla. Esta película, La Isla, es obviamente ciencia ficción, pero describe el conflicto espiritual que tiene un creyente en el ámbito espiritual. Y esta película, como casi todo el cine, ustedes saben que el cine es tan espiritualista que en el cine podemos encontrar un montón de dibujos acerca de lo que es la vida cristiana. En esta película, La Isla, ustedes van a ver al muchacho, a su novia, que es la figura de la iglesia, van a ver también figuras donde se levanta Cristo, van a ver el mal, el trabajo de los demonios. Si ustedes pueden conseguirla, mírenla, aparte es muy entretenida, es muy linda saga, diríamos, pero van a ver los dibujos espirituales. Y una película sumamente vieja de Jim Carrey, se llama The Truman Show, esa sí se consigue, es muy vieja. Es un teatro que hacen a un experimento de un muchacho donde le inventan una realidad virtual. Y ustedes van a ver, con la sensibilidad espiritual, cuál es el trabajo de Satanás. Su novia también representa a la iglesia, cómo trabajan los demonios, cómo es todo el ideario para que este muchacho deje de responder no a su naturaleza, sino a la naturaleza implantada por este señor perverso que quiere dominar su vida. Así que The Truman Show y La Isla son unas películas muy interesantes para poder describir cómo Satanás arma el mundo para tratar de influir. Yo quiero decirles que voy a ver una página más y por hoy terminamos, que el Señor nos ayude para el tema del hombre, pero terminemos con esto de lo demoníaco por esta oportunidad. ¿Está bien?
¿Les interesa el tema? ¿Están absorbiendo? Siempre abiertos a que ustedes compartan dudas o comentarios, afirmaciones. Vamos a terminar en la página 97. La palabra poseído nunca debe aplicarse a los verdaderos hijos de Dios. Hemos dicho no poseído, pero sí podemos estar bajo la opresión del enemigo. Puede venir el enemigo a tratar de perturbarte. Una de las áreas o de los ámbitos importantes, esto es muy bueno compartirlo, es en los sueños y en las noches. Por eso, qué bueno es poder orar antes. Nosotros cuando oramos, obviamente no estamos en nuestra conciencia. En el sueño, todo lo que es nuestra mente, nuestro cerebro, todas las conexiones que hay en nuestras células que tienen que ver con nuestro sistema de pensamiento, se renuevan las conexiones y nosotros debemos entregar nuestra conciencia, inconsciencia, subconsciencia al Señor. Hay un salmo que dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir tranquilo, confiado. Debemos orar. Muchas veces cuando dormimos, que perdemos obviamente el control, Satanás puede usar impresiones, recuerdos, sueños para perturbarnos. Muchas veces hemos recibido sueños que uno sabe que tiene que ver con figuras. Cuando hay sueños con serpientes, con perros o con distintos tipos de sensaciones, a veces uno cuando se despierta tiene que tomar autoridad y ponerse a orar. Parecería que hasta hay como una electricidad negativa en el ambiente, ¿no? Entonces Satanás va a tratar de ocupar todos los lugares para perturbar nuestras vidas. También hay que tener mucho cuidado con qué personas uno puede estar intimando o relacionado. Nosotros antes, porque las chicas eran bebés, ministrábamos mucha gente en nuestra casa física y hemos cortado con esa práctica por una cuestión de no dejarlas solas. Traíamos gente a casa muy perturbada y más de una vez cuando la gente se iba, el ambiente quedó como electrificado, ¿no? Me acuerdo en alguna oportunidad que yo estaba teniendo sueños feos, me despierto mal a la noche y qué lindo es poder tener discernimiento. Andrea sintió como una visión, una revelación de Dios. Yo estaba muy perturbado y el Señor le mostraba que en nuestra habitación había presencias feas, una imagen muy fea que tiene que ver con una imagen grotesca en el reverso de nuestra cama. Nosotros nos despertamos, también Michelle, que era bebé, pega un grito y dice: acá está, acá está. Nosotros no sabíamos qué estaba, obviamente nos imaginábamos y empezamos a orar. Cuando nosotros oramos, nosotros nos conectamos con el Señor, nosotros hacemos que venga a nosotros su reino, sea hecha su voluntad en el cielo como en la tierra, en donde estamos. Empezamos a orar y el Señor le empezaba a mostrar a Andrea que había ángeles alrededor de la casa, liberando, y que eso que estaba atrás de la cama se limpiaba, que se limpiaba el ambiente. Y curiosamente, Michelle, siendo chiquita, dijo: se fue. Eso negro se fue. ¿Por dónde? Por ahí. O sea, les comento todo esto porque el diablo no nos posee, pero sí puede perturbar. Tomamos autoridad, la oración, la consagración. Así que la palabra nos exhorta a enfrentar la atmósfera espiritual que nos rodea. Una verdad relevante es que los demonios nos ponen a prueba, pero no pueden meterse en nosotros. Por eso, sí es esto importante. Debemos vigilar su influencia. La forma en que se presenta varían. A veces hay opresión física. Hemos hablado que muchas veces el enemigo quiere causar enfermedades, perturbaciones, que hay enfermedades naturales, hemos aprendido, pero muchas veces todas esas enfermedades, dolencias, temores en lo físico vienen por influencia satánica. En segundo lugar, el enemigo trabaja con molestias en el trabajo o en distintos ámbitos. ¿Se acuerdan que una vez Jesús reprendió a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás? Satanás no era Pedro, ni Pedro era Satanás.
pero muchas veces personas son usadas para perturbarnos, gente en contra, gente que se levanta. Hace 2 días una vecina, una hermana de la iglesia me pidió oración, que hay una vecina que vino, practica el ocultismo, hace rituales y que siempre sale a maldecirla y que ella se siente perturbada. Bueno, muchas veces Satanás ocasiona molestia a través de personas que quieren perturbarnos, que quieren ponerse en contra. A veces tiene que ver con las emociones, la depresión o ese desánimo medio raro que muchas veces son cosas que no podemos manejar y que muchas veces Satanás está oprimiendo en las emociones, y a veces estorbos en el ministerio. Obviamente la obra es de Dios, servimos a Dios, y cuántas veces la palabra dice que se levantan personas de una manera frontal en contra del evangelio, gente que está en contra, que resiste, que maldice, y hay oposición en la predicación del evangelio. Normalmente los ataques son externos, obviamente. Jesús no solo obtuvo la victoria en la cruz, sino también venció la tentación puesta por Satanás, citando verdades espirituales. Que la palabra del Señor more con abundancia. Nosotros no tenemos autoridad, la palabra del Señor sí. Jesús, cada vez que sentía un ataque de Satanás en el desierto, le decía, escrito está. La fuente de autoridad es la palabra del Señor. Terminamos leyendo Efesios capítulo 2, verso 2, que dice que en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que nunca caigamos en la desobediencia, en el pecado, en la rebeldía, en el orgullo o cualquier tipo de práctica, porque este espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia, pero el espíritu de Dios opera en nosotros, creados e engendrados por Dios. El enemigo no nos puede tocar, el Señor nos guarda, y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Oramos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque, Señor, hay tantas cosas que hasta pueden llegar a impresionarnos en lo espiritual. Sabemos que humanamente somos pequeños, limitados y débiles, pero te damos gracias por tu hermoso, precioso Espíritu Santo. Gracias porque tu presencia está en nosotros, porque, Señor, somos un hijo y una hija de autoridad. Gracias porque como iglesia nos diste autoridad. Gracias porque estamos ligados a la iglesia y eso también nos da autoridad. Y hoy podemos decir que somos victoriosos porque, Señor, tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos cubres y tú nos llenas, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tu palabra es luz y no ignoramos las maquinaciones para que Satanás nos saque ventaja de nosotros. Señor, que podamos practicar la santidad, la consagración. Y, Señor, que aumente tu autoridad en nosotros para que, así como hablamos con Erika, podamos tomar esa autoridad en el lugar donde nosotros estamos. Señor, bendice a cada uno de los que ha compartido tu palabra. Señor, que tengamos hambre y sed de amarte más, de estar en comunión, en conexión, y que, Señor, nos uses donde haya gente oprimida, poseída, gente perturbada, que podamos llevar tu evangelio de paz y de liberación a través de nuestras vidas. Te damos gracias por esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.